Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Antes de iniciar con este tema, vamos a entregarle este tema a nuestro Padre Celestial para que sea Él guiándonos en todo lo que tenemos que hacer hoy o hablar. Amado Señor, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, presento mi vida ante ti, Señor. Hoy presento, Señor amado, a todas aquellas personas que están conectadas en este momento, pidiéndote, Dios amado, que seas tú dirigiendo, Señor, a este lugar, que seas tú hablando, quitando, Padre Dios, todo aquello que no es tuyo. Todo lo humano a ti te lo entrego, Padre Celestial. Que seas tú hablando, bendito Señor de la gloria, al pueblo y a cada una de las personas, bendito Dios, que en este momento están conectadas. Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente en esta linda y hermosa mañana. Les deseo miles y miles de bendición para todos aquellos que están conectados y también para aquellos que tienen que salir a laborar. Continuando con nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Gálatas 3 y nuestro tema, duros de cerviz. Miremos qué es una persona dura de cerviz. Hablar de ser duros de cerviz es hablar de una persona que es terca y difícil de controlar. Una persona que es terca. Antes nuestros abuelitos tenían un dicho y ellos decían, no le diga nada, no le hable porque ella es terca como una mula. Eso quería decir que no escuchaba, por más de que se les hablaba, por más de que se les decía las cosas, lo quedaban mirando, decían sí, claro, pero después nada que ver con eso. Entonces, Dios hoy nos está hablando en este capítulo de un pueblo que es de verdad muy terco. Y Pablo inicia diciéndoles, pero ustedes si son insensatos, por Dios. La verdad ya venía cogiéndose la cabeza cuando habló con los de Corinto. Y ahora pasa a los de Galacia y mira y dice, por Dios, ¿ustedes están bien? Es que ustedes no entienden, dice, ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿Qué están haciendo? Por Dios. Entonces miramos que en la antigüedad también el pueblo tenía gente que era dura de cerviz. Vamos a mirar qué nos dice sin apartarnos de Gálatas. Vamos a mirar ahí en Nehemías, el capítulo 9, versículo 16. Nehemías 9, Nehemías 9, versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. En ese pueblo dice, mas ellos eran tercos y necios y endurecieron su corazón. Por más que se les hablaba, por más que se les decía las cosas, dice que ellos no entendían lo que les estaban hablando. O la verdad sí entendían, digámoslo así. A veces uno habla con una persona, ¿entendió? Sí, 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 claro, todo claro. Pero después vuelve, ¿y por qué hiciste eso otra vez? Ah, no sé por qué lo hice, de verdad. O sea, la gente es bien necia, bien terca. Uno por más de que le dice las cosas, no escuchan, no entienden o se quieren hacer los que no entienden. Entonces miramos que si en la parte secular muchas veces hablamos con estas personas, con nuestros hijos, no salgas, estas amistades no te corresponden, no visites esos lugares. O sea, uno a veces habla con los chicos y ellos dicen, no, sí, sí, tranquila, no se preocupen. Y nos dicen a nosotros como padres, no se preocupen. Hasta que vemos en un momento en que ellos tienen que vivir un problema, una situación, una circunstancia difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno les dice, pero te dije que no fueras, que no hicieras esas cosas. Entonces miramos ahí necios, chicos necios que no quieren obedecer. Igual a veces uno a la pareja le habla y le dice pues que ese negocio no le conviene, que comprar esas cosas no le convienen. Dicen sí, 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 cuando a la verdad dicen no, es que la verdad sí lo compré, sí lo hice. Y resulta que esas cosas le salen mal. Entonces
uno tiene que decir, si miras, te lo dije, que no compraras esas cosas, que no hicieras esto. Pero bueno, así es, así son las personas, son muy necias, son muy tercas. Igualmente miramos en la parte espiritual hay personas que realmente uno les habla y les comparte la palabra y les dice, mire, a veces miramos que mucha gente es idólatra, tiene esas tradiciones en el corazón. Tal vez sacaron su idolatría de su corazón. Sacaron de las casas, quitaron los ídolos, las imágenes, pero la verdad todavía esa idolatría la tiene en el corazón. Entonces, cuando no hay una sanidad completa, cuando no se ha quitado todas esas cosas de la vida, pasa a ser como una persona terca, porque Dios te hace el milagro. ¿Y qué haces tú? Lo primero que tú haces es ir a darle gracias a las vírgenes miles que has encontrado, a los Jesuses miles que has encontrado. Vas y le das gracias cuando uno dice, no, la gloria es para el Señor, para el único Dios. Pero no, así son, duros de cerviz, no entienden. Por más que uno les dice, Él es el Rey de Reyes, a Él es el que tienes que darle la gloria, el honor. ¿Mm? Al momentico, cuando estás pidiéndole el milagro, le pides hasta que te lo concede. Pero después te olvidas de darle la gloria y vas y le das la gloria a los santos, a las miles de vírgenes, a las iglesias, no sé, o hasta incluso hasta muchas personas les van y les dan gracias por que les pudieron ayudar a salir de ese problema y dicen por ustedes y Dios de último. Entonces, si Dios en ese tiempo se enojaba con esas personas, con el pueblo de Israel, porque ellos hacían muchas cosas desagradables ante él, hoy en día nada alejado de la realidad. Igual pasa aquí. Y Pablo ahí no dice que les está hablando a los gentiles, a gente que no conoce del Señor. Está hablando a personas conocedoras. Por eso les dice en el primer versículo, les dice, oh Gálatas insensatos, les dice, por Dios, les dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Les dice, pero ¿quién les está hablando? Porque ustedes ya saben, o qué pasó con ustedes, ¿no recibieron al Espíritu Santo? Las palabras que se les dijo, todo lo que ustedes saben, y es más, les dice, pero ¿cómo es posible que ustedes saben que Jesucristo vino a dar la vida por nosotros? Él cambió su vida por amor a nosotros, fue a darla. Y ustedes siguen en las mismas, siguen creyendo en todo lo que les dicen. Ya creo que cuando estaba hablando en Corinto, Pablo se tomaba, yo creo que se hasta los cabellos se repeló diciéndoles a los de Corinto, pero ustedes van para allá y para acá como olas del mar. Y hoy venía a los de Galacia y la misma cosa. Dice, y a veces uno se pone a pensar y dice, pobre Pablo, pero es que la verdad nos parecemos a ellos. Uno muchas veces les ha compartido de la palabra a las personas, sobre todo a las que no conocen. Bueno, ahí uno tiene paciencia, porque la verdad a uno, cuando le compartieron el Evangelio, ¿qué pasó con uno? Yo duré 2 años para poder entender. Y sí, le decía sí a la persona que me compartió, pero volvía y hacía las mismas cosas. Y me decían, Liliana, ¿qué pasa? Yo a usted ya le dije, la palabra del Señor dice esto. Y yo, cierto, de verdad vuelva otra vez. O sea, yo creo que también fue una persona dura de service, porque a los 2 años ya vine a someterme, puedo decir así, a creer de verdad y a temerle al Señor. No miedo, sino al temor de fallarle. Y hoy vemos en día que muchas veces compartimos esa palabra. Y bueno, también nos ha tocado como Pablo decir, por Dios, ya les compartí, les dije las cosas, pero nada, siguen en las mismas. Pero bueno, ellos son personas como nosotros en ese tiempo que vivíamos en ignorancia. Pero hoy en día hay gente dentro de la misma iglesia que hace cosas todavía y uno dice, pero por Dios, ¿ya cuántos años llevas en el Evangelio y sigues haciendo estas cosas? Tus tradiciones las tienes arraigadas todavía. El día de ayer hablaba con una persona y entonces me dice, yo tengo que ir a comprar todo lo de la Navidad, quiero un árbol bien grande, unas series, quiero luces, quiero que esto quede bien inundado de cojines. Entonces le digo, pero eres una persona conocedora.
O sea, me extraña que no te hayan compartido acerca de la Navidad. Si incluso cuando antes de tú entrar ya te había compartido de esas cosas, pero te entendía porque vivías todavía ignorando de lo que pasaba. Pero hoy ya llevas un buen tiempo en la congregación y veo que todavía esas tradiciones las tienen. Entonces, me parecía raro porque decía esa persona, no, porque nuestros pastores dijeron que mientras uno pueda hacerlo y se sienta feliz y contento con hacerlo, entonces que lo haga. Entonces me parece extraño que miramos que todavía hay gente que no ha captado las cosas del Señor. ¿Cómo se supone que como cristianos vamos a colocar luces si la luz del mundo somos nosotros? Si nosotros llevamos esa luz a las personas. Nosotros somos las personas que encendemos esa llamita en los lugares donde vamos. Entonces le explicaba así y ella sí, 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 pero igual se fue a comprar. Entonces son duros de servicio y conocedores del Evangelio. Y así está, de la misma manera estaba pasando con los de Galacia. Pablo hablaba y otra vez ustedes, no, qué tristeza. Nada alejados de la realidad. Por más que nosotros les hablamos, les hacemos ver las cosas, siguen con su idolatría y siguen con sus costumbres paganas. Miremos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pero si ya recibiste al Espíritu y hoy estás terminando de hacer, o sea, en vano todo lo que recibiste, les decía Pablo, en vano todo lo que te hablaron, es en vano todo lo que has escuchado y lo que has visto, es en vano, no sé, y terminan haciendo las cosas del mundo. Ustedes ya siendo conocedores del Señor, terminan haciendo todo lo que oyen y todo lo que ven. De la misma manera nosotros estamos pasando por esa situación. Y uno va y va a las personas, a los conocedores, pero ¿tienen algún problema, una situación? No digo que no. Uno cuando tiene un problema, una situación difícil, es obvio, uno es ser humano y se asusta en el momento de una dificultad, de un problema, claro, se asusta. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a dejar las cargas en manos del Señor. Pero uno va y mira personas cristianas que se desesperan y lloran a gritos y no sé qué hacer. Y ahora estoy en un problema difícil, no sé qué hacer, nadie me presta, nadie me saca de esta situación. Espere un momento, tenemos primero que orar, tenemos primero que pedirle al Señor que nos oriente. Yo veo que uno sí tiene sustos, tiene temores, pero como cristianos tenemos un Dios que da paz, que da tranquilidad, en el cual nos podemos refugiar, el cual nos da tranquilidad para pensar. Cuando nos postramos ante Él, en ese momento vamos a pedirle al Señor que nos oriente, que nos dé sabiduría, que nos guíe, a ver qué es lo que vamos a hacer, porque no nos podemos desesperar. Entonces en ese momento, pues, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Dónde está? O sea, no entiendo. Primero es Dios, primero es apostrarse ante Él y pedirle que nos ayude en esa situación. Y después sí ya uno como que busca refuerzos humanos, pero ya porque Dios lo va guiando y le va mostrando dónde es que debemos ir. Entonces aquí le dice, pero ustedes ya recibieron al Espíritu Santo y van a terminar en la carne. Por Dios, es que ya no sé qué hacer con ustedes, qué pueblo tan terco. Entonces nosotros como cristianos vamos a vivir la historia de Pablo. Él iba recorriendo iglesia por iglesia y en todo lugar se iba encontrando con personas duras de cerviz. Eso sin nada que negarlo. Y no solo personas gentiles, sino conocedores de la palabra. De igual, vivimos en un mundo donde todavía las personas no han entendido que Cristo ya dio la vida por nosotros, que ya somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó. Y bueno, nosotros ya vivimos esa experiencia. Hoy es el momento de colocarnos como Pablo, duros, fuertes, con carácter, y vamos a encontrarnos personas duras de servir en cualquier lugar. Entonces, ¿nuestra misión cuál es? No solo hablar con estas personas que no conocen, sino también hablar y estarles mostrando a las personas conocedoras del Evangelio, porque son más las que se pierden, las que conocen, que los que no conocen. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas duras de service? Vamos a mirar 3 puntos.
lo primero que nosotros debemos hacer cuando ya pues tú has fijado la mirada en una persona y quiere que llegues a los pies de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ella. Vamos a colocarla en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones de grupo, en la iglesia, y donde tú vayas a orar, las peticiones es por esta persona o por varias personas. Nosotros tenemos muchas personas por las cuales orar. En nuestra casa hay personas que no son conocedores del Evangelio y por ellos tenemos que luchar, iniciando por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, nuestros padres si aún no han ido. En muchos hogares no todos han llegado al Evangelio. Entonces vamos a orar por esas personas sin cansarnos, que no nos canse el estar orando por estas personas. Vamos a mirar sin apartarnos de Gálatas, el Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Yo, como conocedora del Evangelio, debo creer que si voy a presentar a esa persona en manos del Señor, Él va a hacer la obra en cualquier momento. Pero dice, no te canses. Presenta tu petición ante el Señor y Él te va a conceder en el tiempo y en el momento que Él vea pertinente hacerlo. Estamos viviendo en un mundo de gente que es terca, que es dura de entender. Entonces, vamos a ponerlos en manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que toque el corazón, el que lo cambie, el que renueve, que sea el Espíritu de Dios en el momento que Él quiera, tocando ese corazón. Pero nosotros debemos perseverar en oración. Siempre debemos perseverar porque la gente dura de corazón va a existir y siempre ha existido, existe y existirá. Entonces nosotros debemos ser de esas personas que seguimos orando, pidiéndole al Señor cada momento y presentándolos ante Dios, consagrándolos y pidiéndole. Llegará un momento que tal vez no estemos ya aquí en este mundo, porque en alguna manera algún día vamos a morir, no vamos a estar. Pero llegará el momento en que esas oraciones, esa semilla que sembramos en ellos va a germinar. ¿Cuándo? En el momento que el Señor lo quiera. Tal vez no los miremos nosotros en el Evangelio, puede ser, o puede ser que sí. Pero si nos permite verlo, gloria a Dios, porque hemos orado y hemos perseverado hasta el final. ¿Quién no quiere que toda su familia esté en los caminos del Señor? Todos anhelamos que estén. Y no toda la familia está en el momento. En algún momento tiene que llegar a los pies de Cristo. Igual la familia somos como los deditos de la mano. Unos son pequeñitos, grandes, flaquitos, los dedos así. Unos creen, otros no. Unos en el Evangelio son ya demasiado fanáticos, otros no creen nada. En el Evangelio es así, en las familias va a ser así el Evangelio. Entonces nosotros debemos perseverar en oración. Entonces, ahí después miraremos mover, ¿para qué? La oración, para que en algún momento la movamos a misericordia la mano del Señor. Entonces, para que Dios transforme y cambie la vida de estas personas, miremos que nos dice en Gálatas 3, el versículo 11, la parte B. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, mire, aquí miramos que, incluso aquí en el versículo todo dice, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, es evidente, porque el justo por la ley, dice, porque el justo por la fe vivirá, creyendo, o sea, por fe tenemos que creer, tenemos que tener la certeza de que la familia va a llegar a los pies de Cristo, que todos van a ser conocedores del Señor. Pero eso lo debemos hacer en perseverancia, en oración. Oremos a todo tiempo, a todo momento para entregar a estas personas. Llegarán a los pies de Cristo. En algún momento toda la familia estará a los pies del Señor. Mi familia, la familia de mi pareja, tu familia y la familia de tu pareja también llegarán. Somos una generación muy grande. Y entonces, si oramos y perseveramos,
veremos, todos llegarán a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que no creen? Y también en los que creen. O sea, hay personas que creen en el Evangelio. Pero como dice Pablo, hombre, ya recibieron el Espíritu Santo y hoy están haciendo las cosas de la carne. Hay gente que se ha retirado de las iglesias y uno les pregunta, ¿pero por qué? Porque no me parece lo que dicen. No me parece que quiten las cosas que uno ha venido desde tiempos ya llevando, y esas tradiciones son difíciles de quitar. No me parece lo que ustedes dicen. No me parece la forma que me dicen que me viste. No me parece que yo debo hacer esto. No me parece. Y todo es no me parece. Entonces es gente que no conoce bien a Dios todavía. Gente que no ha sido cambiada ni transformada, y es más, no ha sido tocada, simplemente fue llevada y ya te sentaste, recibiste, pero no ha sido todavía tocado ni cambiado. Por eso es que hay mucha gente que se sale y están nuevamente en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Dice, no, creo que perdí mi tiempo haciendo las cosas cristianas, por decirlo así, porque hay cambios y hay cristianos que dicen perdí mi tiempo el haber recibido esa palabra, porque la verdad no puedo dejar mis cosas. O sea, son muchas las cosas que vemos en muchos cristianos que se retiran por bobadas, digámoslo así, bobadas, porque uno les habla la verdad y les habla con palabra. Entonces vemos que nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Orar por ellos también, orar por estas personas que ya conocen del Evangelio y que en algún momento se dejaron tocar por la carne y se fueron a buscar nuevamente cosas de la carne y quedaron ahí digamos, estas personas quedaron sin y con, mejor dicho, en nada. O sea, porque algo de cristiano tienen, pero también tienen algo de tradición y no saben para dónde coger, si para allá o para acá. Reciben al Espíritu, sí, yo sentí la presencia, pero igual quiero seguir con mis cosas, no puedo dejar mis amistades, no puedo dejar las cosas del mundo, no puedo dejar de escuchar música. Es porque no es tocado todavía, es porque sencillamente el enemigo todavía está gobernando tu vida. Y por esas personas tenemos que orar, porque de alguna manera se les sembró la semilla en el corazón y tiene que germinar. Y debemos seguir orando por esas personas para que no vuelvan a esos caminos de los cuales algún día Dios nos los colocó en el camino para que pudiéramos orar por ellos y conocieron y después se retiraron. Entonces nosotros tenemos que, nuestra misión para ayudar a estas personas duras de entender, entonces vamos a orar sin cesar, a pedirle al Señor para que sea Él transformando y quitando esos corazones duros, para que todo corazón duro en algún momento se ablande y diga, de verdad, quiero seguir sirviéndole al Señor, esto es lo que yo buscaba y con esto me siento bien. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer para ayudar a estas personas, orar sin cesar. Segundo, debemos estar ahí pendientes de ellos, recalcando cada nada la palabra. El problema es que muchas veces uno les comparte un versículo y ellos lo entienden y por eso muchos llegan. Yo llegué por 2 Corintios 5:17 para conocer del Evangelio y tocó mi corazón ya hace más de 20 años y mire que fue mi hija tan pequeña, me dice, madre, este es para ti, este versículo, y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasan y hoy es hecho nuevo. Una niña de 8 años que te explique ya las cosas que viviste, los errores, las cosas que tenías, eso tienes que dejarlas allá. Tus equivocaciones, tus errores los tienes que dejar y tienes que iniciar una nueva vida. ¿Y cuál es una nueva vida? Iniciar con Cristo. Y eso transformó mi vida, mi corazón, y hoy estoy sirviéndole al Señor. Gracias a que Dios puso enfrente una persona a la cual me llevó a los pies de Cristo. Y así nosotros debemos perseverar. Si una niña de 8 años te comentaba de la Biblia, de todo lo que ella escuchaba, porque ella fue la primera en ir y conocer del Evangelio en mi casa, entonces mira qué bonito que ella le seguía recalcando, mira acá hay otro versículo, mira esto, mira este otro, qué bonito. Entonces nosotros ya somos más adultos, podemos decirles, seguirles recalcando la palabra y mostrándoles que el Evangelio no se puede olvidar, que lo que está escrito, la palabra,
tiene que perseverar en el corazón, que con ella podemos cambiar, que ser renovados, debemos ser diferentes, transformados. Miremos el versículo 22 de Gálatas 3, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por la palabra en esos versículos, esta palabra fue dada para todos. Claro que todos somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, aún los seguimos cometiendo. Pero bueno, nos postramos y le pedimos perdón a Dios, le decimos perdóname, me equivoqué otra vez, hice cosas que no debería hacer, pero uno ya ha menguado bastante, las equivocaciones no son las mismas como las que hacíamos antes. Tal vez son como superficiales, pero aún sí tenemos el temor del Señor de fallarle. Y entonces estamos viviendo en ese mundo donde todos nos vamos a equivocar, incluso los conocedores. Somos conocedores y muchos nos vamos a equivocar, vamos a terminar haciendo cosas que de pronto hasta nos vamos a arrepentir de haberlas hecho. Pero le pedimos perdón al Señor, nos postramos ante Él y seguimos recordando la palabra y la seguimos leyendo. Entonces, si nosotros seguimos leyendo esa palabra, si nosotros le seguimos recordando, pues entonces llevemos esa palabra a las personas, llevemos ese manual de vida, porque a través de este manual muchos son cambiados, muchos son renovados, transformados. Sigamos recalcando a las personas conocedoras, pero la palabra del Señor dice, tú en algún momento leíste este versículo y este fue el que te transformó. Pero hay mucha gente que empieza, pero es que en otra parte me dijeron que este versículo es esto y esto y esto y empiezan a confundirlos. ¿Sabes? La palabra a veces mal manejada y no utilizada con el poder de el Espíritu Santo puede hacerte caer y puede desviarte. Y muchas personas hoy se han desviado de la palabra. Por eso se encierra a los pecadores, a los que nos equivocamos, a los que de pronto decimos cosas que no son. Entonces, la palabra bien manejada, o sea, ¿cómo la manejas? Pidiendo orientación al Espíritu Santo. Cuando la hablas, llevas esa palabra en las fuerzas humanas, es obvio que vas a hablar de manera humana, por eso muchos son equivocados, muchos se confunden, y por eso Pablo dice, es que me extraña de ustedes, no recibieron el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Entonces, estoy como en duda de ustedes, porque ustedes están haciendo lo que bien les parece, lo que les gusta y están de aquí para allá. Qué necios, qué tercos, es que ustedes son gálatas insensatos, por Dios, qué gente, oiga, es que no creen en lo que pasó. Entonces miramos que también nosotros hoy en día tenemos que tratar con esa gente. Insensatos, de verdad, duros de corazón, duros de entender, o si te entienden es superficial y dan la vuelta y se olvidaron de lo que aprendiste. Entonces es importante que les estemos recalcando esa palabra, que estemos ahí. Entonces tenemos que estarles hablando de aquellas palabras que el Señor nos manda a hablar, por más duras que sean, si vamos con el poder de su Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús, ellos las van a entender, ellos se van a convencer, porque no somos nosotros un instrumento, mas no convencemos. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Entonces, en todo momento lleva la palabra, lleva una promesa, recálcale, si ves que se está equivocando, confundiendo, ahí están. Entonces que se devuelven a la idolatría. Ahí está acerca de la idolatría. Si ves que están haciendo cosas que de pronto uno muchas veces ve a las personas cristianas que han caído en el alcohol, dice, no, simplemente fue una, una copita, o fui a una fiesta, o te estás llevando por las modas ahora, por esas modas que han salido, bueno, de toda clase de modas que existen hoy. Entonces uno vuelve y le recalca, pero mira lo que dice el Señor. En algún momento a una persona dijo, pero sí, le hablé y me decían, pero solamente fueron 2, 3 copitas, bailamos un rato. Le digo, pero, o sea, ¿qué tal si hubiera pasado algo en esa fiesta? ¿Con qué autoridad tú le hablabas a esa persona? Si tú también estabas con tus traguitos, tú también estabas metiéndote en esa música de mundo, aún siendo conocedor del Señor. ¿Qué tal si pasaba algo?
¿Con qué autoridad venías y le decías que el Señor dice que no debemos tomar alcohol, porque a través del alcohol pueden pasar muchas cosas? Puedes caer en adulterio, en fornicación, inclusive pueden haber peleas, hasta muertes pueden haber ahí. ¿Con qué autoridad tú hablabas ahí? Si estabas metido en ese mundo y siendo conocedor del Señor. ¿Con qué autoridad uno puede hacer esas cosas? Entonces mire que por más que uno le recalca y dice, pero solo es una copa, pero el Señor dice en Mateo, no entrarán ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos en ese momento. Y si no te alcanzas a arrepentir, y si de pronto te pasa algo y no te alcanzas a arrepentir, ¿dónde vas? Entonces uno tiene que estar recalcando. Por eso dice la palabra del Señor a estos duros de corazón, tienes que estar orando por ellos y recalcándoles como sea la palabra, donde sea y como sea. Pégalas, si es en tu casa, pégalas por todos los lugares donde ellos las puedan mirar. Si es en tu familia lejana, sigue orando, sigue enviando devocionales, sigue enviando mensajes para que entiendan, para que estas personas no se alejen del Señor. Y si son cristianos, pues para que no se alejen. Pero si no son conocedores, más la pelea es más dura todavía, porque tenemos que empezar con ellos, estudiar con ellos y seguir orando con ellos, para que ellos también puedan llegar a los pies del Señor. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas duras de servicio? Primero, orando sin cesar. Segundo, recalcando esa palabra por doquier. Donde quiera, llevemos esa palabra y no los dejemos en ningún momento de seguirles hablando de ella. Y tercero, ayudándolos con nuestro ejemplo. Eso sí es importante. El ejemplo es lo que más puede ayudar y llevar a las personas a los pies de Cristo. Porque de pronto tú en algún momento, ¿no? En algún momento nosotros salimos de un lugar muy oscuro, donde veníamos haciendo cosas que nos parecían normal, pero llegado el momento en que conocimos del Señor, ya miramos que esas cosas son totalmente muy oscuras. Entonces miramos que hay personas que en algún momento te miraron haciendo eso, pero hoy te ven diferente. Has cambiado el semblante, has cambiado la forma de hablar, la forma de llegar a un lugar, el cómo ayudas a las personas. O sea, hayas la gracia delante de ellos y ellos dicen, qué chévere. O sea, te conocí de esta manera y ahora veo otra persona totalmente diferente. Entonces, con ese ejemplo, en nuestro ejemplo puede llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Con eso podemos ayudar a las personas que son conocedoras y que se están apartando, y también a aquellas que ignoran la palabra del Señor. Miremos qué nos dice el libro de Pedro, en segunda de Pedro. No, primera de Pedro 2:21. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Primer ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el vivo ejemplo del cual nosotros nos ha dejado aquí, dice, para que ustedes sigan los pasos y a ustedes también los puedan seguir. ¿Qué más ejemplo del Señor? Ahora muchos toman y como digo, cuando no se puede leer la palabra orientada por el Espíritu Santo, la tomas de una manera humana. Hay muchas personas y uno se topa con personas que dices que debemos ser ejemplo como Jesucristo, Él es nuestro ejemplo, entonces debemos morir por ellos. Y hay muchos que van y se cuelgan en los maderos y dicen estoy crucificado por mi familia, o sea, hacen bobadas, pero que, o sea, no, la palabra del Señor no dice vaya y muera como lo hizo Jesucristo, ya murió una vez y ya por nosotros. Ahora el ejemplo, Él era totalmente perfecto, perfecto en todo sentido de la palabra. Quiere decir que nosotros debemos seguir el ejemplo de Él, como era Él, llevando el Evangelio, orientándolos por el camino que es, dejando ya esas tradiciones viejas. Él no se mezcló, se fue al mundo, pero para sacar del mundo a las personas y ayudarlas a seguir adelante. Eso es lo que debemos hacer nosotros, seguir ese ejemplo. Entonces, ¿cómo cambias a tu familia? ¿Cómo cambias a las personas que tal vez dentro del mismo evangelio están haciendo cosas que Dios no quiere que hagas? Tu forma de hablar, tu forma de pensar, el cómo les compartes el evangelio, cómo los llevas a conocer el evangelio.
también hay personas que dentro del mismo evangelio, del mismos cristianos en las familias, están padeciendo necesidades, están pasando cosas muy desagradables. ¿Cómo haces tú? ¿Te desesperas? ¿O vas y calmas a la persona y le dices, venga, oremos, pongamos en manos del Señor? Y empezamos así, nosotros somos el ejemplo. Entonces, ¿cómo haces para cambiar a esas personas? ¿Cómo haces para que ellos dejen esa dureza y puedan entender? Con la forma que te expresas, tu actitud, tu forma de hablar, te van a seguir. Así seguimos a Jesucristo. Y hoy estamos compartiendo el Evangelio. Entonces, si queremos ver a nuestra generación que sigan los pasos de nuestros hijos para allá y sus generaciones, debemos ser ejemplo, ejemplo a seguir en oración, leyendo la palabra, compartiéndola, compartiendo momentos bonitos, compartiendo todo lo que se tenga que compartir con tu familia. Los vecinos van a decir, ella es bien diferente a los demás, esta persona marca la diferencia, tu saludo, porque hay gente que uno sale de los lugares donde uno vive, y hay personas que ni saludan, son totalmente mal geniados, viven gritando y uno sale y buenos días, así no te contesten, cómo está, cómo le ha ido, y ya como que cambian ese aspecto, la cara se les coloca diferente. Entonces, uno es el que lleva la luz, uno es el que ayuda a las personas. Entonces, para eso estamos nosotros, para ayudar a estas personas que no conocen del Señor. Y uno en los lugares donde trabaja también escucha muchas cosas. No sé si a ti te ha pasado, pero llegan personas y uno está trabajando ahí, las atiende y entre ellas hablan y empiezan a decir bobadas que los cristianos hablaban de que los pastores se roban los diezmos, que la gente es fanática, que vienen a decirle que no quitemos tradiciones. Entonces, si te das oportunidad de escuchar, de escuchar esas cosas, en ese momento pides orientación al Espíritu Santo y le pides y le dices, Dios, habla por mí. Y ahí uno es donde empieza a compartir el Evangelio. Son oportunidades que uno no debe desaprovechar. Y empieza uno a hablarles a esas personas. En ese momento tal vez no te van a escuchar, pero va a quedar la semilla sembrada en el corazón y va a quedar sembrada y van a dudar de decir qué fue lo que estamos hablando y será que tiene razón, y en algún momento ellos van a llegar a los pies de Cristo. Por una semilla que siembres en un converso, ese va a germinar de alguna otra manera y sigues orando por esas personas porque ya sabes el nombre y se las sigues entregando a Dios y Dios va a tocar esos corazones duros y los va a transformar. Entonces Dios quiere, miramos que Pablo aquí cansado, totalmente vemos a un Pablo que ya, Dios mío, por poco les iba a esa cachetear en ese momento, porque es que qué duros, qué insensatos, oh, Gálatas, por Dios, insensatos, ustedes que no conocen lo que Dios hizo por ustedes, que ya Jesucristo vino a morir por amor a Dios y ustedes recibieron al Espíritu Santo, ustedes van para allá, para acá, por Dios, y les seguían explicando aquí en este capítulo muchas cosas. Y asimismo quiere Dios que nosotros sigamos ese ejemplo de Él y perseveremos. Vamos a tener por siempre y para siempre gente terca, dura de servicio y siempre estará en nuestra vida. Eso es un trabajo para nosotros los que conocemos. Entonces esta mañana les invito a que sigamos orando por las personas que tienes en mente, por los que quieres que lleguen. Y no solo por las personas que tú quieres que lleguen, tenemos un mundo entero por cual orar. Gente que ha caído en el alcohol, en las drogas, han caído en prostitución, en juegos de azar. Miramos en casinos y cuánta necesidad que hay. Entonces, nuestra misión es orar mucho. Y si tenemos la oportunidad de compartir y predicar, bendito sea el Señor. Pero dice también que debemos ser ejemplo para que ellos puedan seguir y conocer del Señor y puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ese es el mensaje que el Señor tiene para esta mañana. Espero que llegue a tu corazón y en algún momento tú también tengas que llegar a enfrentarte a esas personas duras de servicio, pero que la presencia del Señor te acompañe y puedas hablar en su nombre y estas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, precioso Rey, Señor de la Gloria, te agradezco por este lindo y hermoso día, por esa bella y hermosa oportunidad que me das de compartir esa palabra. Hoy la dejo en tus manos, Señor, dejo en tus manos todas aquellas personas que lo recibieron,
y que esto transforme sus vidas, sus corazones, que en el momento, Dios, que tú quieras tocar y cambiar, se haga tu santa y bendita voluntad, Dios. Gracias te doy que hoy en este momento al salir a laborar, Señor, tu bendición nos acompañe, que tú nos protejas y nos guardes y que todo salga conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, les agradezco a todos aquellos que estuvieron conectados, miles y miles de bendiciones y los esperamos mañana, si así el Señor lo permite, en nuestra próxima emisión. Que el Señor les bendiga.